Esto es encontrar en qué eres bueno y mejor que otros para alguien. Y cuando uno quiere ser bueno en algo, nadie puede ser bueno en todo. Hay que escoger y hay que tener foco, hay que tener puntería y persistencia. Seguiremos necesitando saber hacer cosas, sobre todo porque seguiremos auditando el trabajo que la tecnología podrá hacer. Pero se va a dar un cambio hacia... Bienvenidos a Cambio de Mando. Doy la palabra a Jonathan para que presente a nuestro invitado el día de hoy. Muy buenos días con todos. Tengo el gusto de presentar a Daniel Susaeta, director de la Escuela de Middle Management del IDE Business School. Bienvenido, Daniel. Qué gusto. Gracias, Jonathan. Gracias. Es un verdadero placer estar con ustedes esta mañana. Y mi querido Daniel, bueno, agradecerte porque nos acompañes de la mañana de hoy. Sabemos que tú ya vas muchísimos años en el IDE. Cuéntanos tu historia. ¿Por qué llegaste al IDE hasta el día de hoy? Vengo de empresa familiar. Mi papá y mi tío se dedicaron a hacer negocios durante muchísimos años de su vida. Fueron los empresarios en la familia. Fueron los que dedicaron a hacer negocios. El resto de sus hermanos intentaron llevarlos a trabajar con ellos. Les fue muy mal, nunca funcionó. Y ellos solitos hicieron buen dinero, hicieron empresas y cosas de estas. Y por allá en el año 86, ya estando mi papá y mi tío relativamente mayores, ya siendo empresarios que habían hecho dinero y ya me habían hecho bien en la vida, ellos tomaron una decisión de salirse del principal giro de negocio en el cual ellos se habían metido. Ellos se habían metido en el mundo de la producción de libros y se habían metido sobre todo en la producción de textos escolares. Y al incursionar en América Latina, porque de hecho empezaron con la producción de libros en América Latina y de ahí se fueron y pusieron la editorial en España. En el año 86, ellos dos en vida tomaron la decisión de salirse de ese negocio, porque vieron los pasos de animales gigantes que venían al mercado americano. Y ellos dos decían, no tenemos fuerzas para poder enfrentar la batalla con esas empresas. En el año 92 yo vine con mi papá y ahí conocí el Ecuador, en el año 92. Y ya hubo una desinversión en ese momento, porque el gerente que tenían acá, que era también socio y compañero de ellos, de haberles acompañado en la fundación de la empresa, porque este señor era un colombiano que estaba aquí en Ecuador desde el año... creo que el año 71 o algo así, y les había acompañado haciendo negocios, y este tipo se resistía, decía que mi papá y mi tío estaban equivocados, que no tenían por qué cerrar y salirse de este negocio, que ellos no querían, y que él no quería salirse. Entonces mi papá, actuando pues en representación de mi tío y él, desinvirtió y le dejó un pedacito muy chiquitito, le dejó un 10% de participación accionaria, y en el año 92 le dijo, si te va bien en la vida, pues me respondes por esas acciones que te dejo ahí en ese 10%, y si te va mal algún día me dirás y yo vendré a darte una mano. Año 98. Este hombre llama a mi papá, estoy reventado. Mi papá ya se había salido de todas estas empresas, por lo menos de la actividad editorial de textos escolares, ya había cerrado todo eso y estaba dedicado a hacer otras cosas. Y este señor aquí en Ecuador estaba reventado, económicamente reventado. En el 98. En el año 98. Yo vine prácticamente enviado en nombre de mi padre para ayudar y acompañar a este señor en el cierre. Venía de una Colombia bastante agitada, bastante complicada. Y vengo a Ecuador y veo un país en el que era delicioso estar. Se vivía en paz, somos iguales. No hay diferencia entre colombianos, ecuatorianos, peruanos. Somos la misma especie, somos la misma raza, somos la misma gente. Y de alguna manera yo me sentía en casa y yo dije... Me quedo. Exactamente. Yep. Vine a acompañar a este señor en el cierre de su empresa y me acabé quedando en el Ecuador. Wow. Y en ese momento yo había empezado a hacer una maestría en Colombia, en el INALDE en Colombia. El INALDE. Y la gente del INALDE en Colombia me dijo, no te preocupes, puedes ir a hacer la maestría en Ecuador. Vete y pregunta por el IDE Business School. Y fue donde acabé en el IDE Business School haciendo la maestría, porque acá justo estaba empezando el programa 3 meses después
Entonces lo que hice fue suspender, ya había empezado allá en Colombia, hice como 2 meses en Colombia y dejé y me vine para acá y volví a empezar. Una vez me establecí un poquito acá, volví a empezar el programa y lo hice totalmente aquí en Ecuador, hice la maestría aquí en Ecuador, por lo cual yo soy el primer grupo de la maestría del grupo de Quito. Soy la segunda promoción, porque sí. La primera promoción de la maestría nació en el año 98-99 en Guayaquil. Entonces tú puesto la camiseta desde ahí. Yo no sabía que era la primera. Yo, de hecho, no sabía que era la primera. Yo pensé que esa maestría existía desde mucho tiempo. Pero yo al INALDE en Colombia sí lo conocía desde hace mucho rato. Y hace mucho rato tenía planes en mi cabeza de hacer una maestría con esta gente. Y me dijeron, no, vete para allá que el IDE, que es lo mismo que nosotros. Ya, bueno, entonces yo me vine para el IDE. Y termino la maestría en el IDE y yo ya estaba cerrando toda la empresa. Cerré la empresa. ¿Qué hago? Y empiezan en el IDE a decirme, ya que había terminado la maestría, ¿por qué no vienes a ser profesor? Y yo me negué durante 2 años para ser profesor en el IDE. Yo dije, no, ¿yo qué voy a ser profesor? Yo eso no tengo ni puñetera idea. Déjame trabajar en lo que yo hago. Yo vengo de empresa familiar, yo vengo de pelear aquí con mis hermanos, de manejar plantas, eso es lo que me gustaba a mí. Y nada, y me convencieron José María Vázquez de que lo intentara, de que otro profesor del IDE, por si acaso el público no sabe quién es José María Vázquez, que fue compañero mío en la maestría. José María estudió la maestría conmigo, y él estaba haciendo la maestría. Y él terminando la maestría, entra a trabajar como profesor en el IDE, y él es el que me dice, ven aquí a ser profesor, y esto no. Y poco a poco me convenció, hice un par de ensayos y no me salió tan mal. Y 24 años después, yo no sé cuánto tiempo ya, yo en el IDE creo que tengo 23 años dando clase. ¿Crees que encontraste tu vocación? Me costó, realmente me costó. De hecho, tuve muchos años de... Estoy engañando a la gente, esto no me siento bien porque verdaderamente... Ustedes me conocen, saben que no tengo paciencia, saben que tengo muy poca paciencia. Muy poca paciencia. Y realmente en clase decía, no, yo no me aguanto la gente que dice porque no entiende, y me desesperaba. Pero poco a poco le fui encontrando el gustillo y sí, como dice Jonathan, verdaderamente esta es mi profesión oculta y me quedé aquí. Wow, Daniel. Y de este texto, qué bonita historia. A la larga nosotros en este podcast Cambio de Mando hablamos de empresas familiares, de gobernanza, y en este sentido tú tienes esa experiencia de haber cerrado una compañía familiar, o sea, haber sido parte de este cierre, de este proceso, porque también es una realidad, ¿no? Muchas compañías, como todo en la vida, tenemos ciclos. Y en este contexto tú lo viviste, y ahora desde la parte académica entendemos que actualmente estás liderando la escuela de Middle Management del IDE. Cuéntanos un poquito qué es la escuela de Middle Management. Otra vez puestos a hacer emprendimientos, porque eso es parte como que de la familia empresaria, exactamente. La familia empresaria son gente que por naturaleza son emprendedores. Y un emprendedor es una persona que tiene que tener esa capacidad de ser capaz de hacer cosas nuevas, pero también tiene que ser capaz de levantarse cuando las cosas no funcionan, y eso es parte del entrenamiento de emprendedor. Y sí, en el IDE, que somos una escuela que nos dedicamos a esto, pues practicamos un poquito lo que vivimos, y estamos ahora haciendo un pequeño emprendimiento dentro de la escuela que ya existe. El IDE Business School es una escuela que nació hace 33 años ya, con la idea de formar la alta dirección, aquellos que dirigen empresa, punto. Esa es la razón por la que se creó esta escuela. Y eso vino de la mano de otras escuelas en el mundo que se dedicaron a hacer lo mismo. El IES en España, el INALDE en Colombia, el IAN en Argentina, el IPAD en México. Todas son escuelas que se crearon y se fundaron pensando en la formación de ese tejido empresarial, de esos que gobiernan empresa, de los empresarios. Y 33 años dedicados a estos, pues... El IDE después de un tiempo dice, muy bien, hemos puesto una pata en ese sentido, hemos colaborado a ayudar a formar muchos directivos de empresa, pero escuchando la voz de los empresarios también nos decían, y Dios mío, ¿quién me ayuda a la formación de otros que me ayudan a mí en la empresa? Es que mi equipo no me entiende, es que yo necesito trabajar con gente, pero mis vendedores tienen que hacer esto y estos no son capaces, no logro con ellos.
y digo, pucha, de alguna manera ahí hay una necesidad de formación donde tenemos que poner una pata. Siempre hemos creído en el IDE que cuando uno hace algo o lo hace bien o mejor no lo hace. Sí. Y eso es parte un poco de la definición de lo que es una propuesta de valor, de definir un negocio, de definir un nicho, de definir una propuesta de valor de algo. Que un empresario no es un tipo que simplemente sale a vender churros, y como vende churros vende bicicletas, y como vende bicicletas vende cebollados, y cuando no puede vende consultoría aquí. No. Esto es encontrar en qué eres bueno y mejor que otros para alguien. Y cuando uno quiere ser bueno en algo, nadie puede ser bueno en todo. Hay que escoger y hay que tener foco, hay que tener puntería y persistencia para lograr esa profundidad y esa especialización en las cosas. Pues el IDE, desde que fue creado, desde que se fundó, siempre fue creado y con esa visión de tener un nicho muy cerrado y muy específico de vamos a atender a los directivos de empresa. Ahora que nos dijimos vamos a trabajar este nuevo segmento de profesionales del que están en la vida de la empresa, que es un tejido muy grande de gente que necesita formarse y necesita ser capaz de hacer las cosas, esta gente necesita su formación y necesita cosas distintas. Pues tenemos que reinventar la forma de formar y de hacer las cosas para poder especializarnos en eso. Y ahí, Daniel, atando un poquito, las empresas familiares, por lo general, necesitan formar a su equipo de mandos medios. Y creo que es un aporte muy importante. No sé, ahí, ¿qué tipo de capacitaciones o programas? Por supuesto. A ver, tenemos ya tenemos prediseñado un abanico de programas para cubrir un amplio espectro de las necesidades de las empresas, porque es diferente aquella empresa multinacional con un buen gobierno corporativo, que esto no es un negocio sino una empresa hecha y derecha, con prácticas de gobierno muy bien construidas, con consejos de dirección internos, con delegación, con KPIs, con un montón de instrumentos, a una empresa familiar súper profesionalizada, donde esto mismo se puede dar al pequeño negocio donde manejan millones de dólares en ventas, pero lo maneja el papá con la mamá, que lo han hecho todo y lo han fundado, y estos no le consultan a nadie, no tienen ni directorio, ni tienen... La realidad de las empresas que hay es tan amplia y diversa que es imposible, digamos, tener un producto para cada uno. Entonces, hemos diseñado una serie de programas para tratar de cubrir como que ese amplio aspecto, desde las empresas sofisticadas, empresas grandes a negocios pequeños, a pequeñas empresas familiares. Entonces tenemos ese abanico de cosas. Y pensando también no solo desde el perfil de qué tipo de empresa es, sino desde las necesidades de cada quien. Porque el vendedor que trabaja en una pequeña microempresa, una empresa familiar, es un vendedor, pero también el vendedor de una gran multinacional, Nestlé, Coca-Cola, es un vendedor, claro, pero es un vendedor en una empresa formal, en una empresa hecha y derecha, cuando el otro es vendedor de una pequeña microempresa. La realidad es distinta, las problemáticas son diferentes. Entonces, desde ese punto de vista tenemos un abanico de distintos productos para atender distintas necesidades. Sí, y Daniel, cuéntanos un poco de ¿por qué el empresario debería buscar esta escuela de Middle Management? ¿Cuál es la diferencia entre Middle Management IDE versus otras escuelas que te pueden ofrecer lo mismo? Por supuesto, sí. Como siempre hemos hecho en el IDE, que ustedes han ya vivido el IDE, saben que nosotros tenemos, y eso es desde el espíritu de fundación del IDE Business School. Estas escuelas que nacieron desde la Universidad de Navarra, que nacieron y se fundó el IS Business School. Desde que se fundó el IS Business School, se fundó como una institución aparte, separada de la universidad. Pertenece a la Universidad de Navarra, pero tiene una autonomía administrativa, una autonomía académica, una autonomía total y distinta. ¿Por qué? Porque son ámbitos de formación diferentes.
Y esta es un poquito la idea que explica la gran diferencia que es el IDE Business School y las escuelas de dirección que hay alrededor de esta familia de escuelas y por qué hacemos las cosas un poquito diferentes. Somos, y yo cómo lo explicar, a ver, permítame que siempre hago, un pequeño dibujo de alguna idea que puede ayudar a la gente. Que no tenemos la pizarra. Sí, porque quiero una pizarra, quiero papel y lápiz para rayar, ya me conoce. Por ejemplo, yo puedo ir a una universidad y estudiar música, puedo estudiar la física del sonido, puedo estudiar lo que es un pentagrama y puedo estudiar cosas, entonces puedo saber mucho de música, pero sabes que no tengo ni puñetera idea cómo tocar guitarra. Desde saber música a hacer música hay una enorme diferencia, ¿lo ves? Sí, uno es un mundo más teórico, el otro es un mundo de la práctica, es de aprender haciendo. El IDE Business School pertenece a esa familia de cosas y se separa del mundo universitario típico tradicional. El objetivo y la razón de ser de la institución humana llamada universidad es aquel lugar donde se produce ciencia y se transmite ciencia. Esa es la razón de ser que a lo largo de la historia de la humanidad ha creado las universidades. En cambio, las otras son como los conservatorios de música, esos lugares donde se aprendía haciendo. No necesariamente sabes mucho de la teoría, pero aquí se sabías, aquí aprendes a hacer las cosas. ¿Ves esa enorme diferencia? Muy buena. Es una buena, eso ayuda a entender muy bien la diferencia y por qué somos distintos a lo que se consigue desde el punto de vista de universidades. Primera gran diferencia. Entonces, el IDE nació como un lugar donde la gente se forma como empresario y se forma como directivo, aprendiendo a hacer las cosas, se aprende haciendo las cosas. Por eso siempre buscó el IDE metodologías increíblemente prácticas, el método del caso, donde la gente viene desde la primera clase, nunca ha sido gerente, pero siéntate con esta empresa, tú eres ahora el gerente de empresa y ahora ¿qué hacemos? Desde la primera clase. Eso es lo que hacemos en todas las cosas. Entonces, en Middle Management vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer una escuela en la cual le vamos a enseñar a la gente a hacer las cosas, pero aprender haciendo. Totalmente práctico. Aquí no vamos a perder el tiempo con, perdónenme, entiéndanme bien en el sentido de la palabra que alguien va a creer ahora está hablando mal de todo lo que es el conocimiento teórico de universidades. No, yo creo que es muy necesaria la educación formal que se consigue en universidades, pero tiene su espacio, tiene su momento, tiene su lugar. Y Daniel, y hablando. Y no es malo. Y hablando. Pero en el mundo de la empresa, tiene necesidades prácticas, necesita resultados rápidos. Y ahí es donde, desde ese punto de vista, el IDE, con su escuela de Middle Management, va a poder ser soluciones mucho más prácticas y ágiles. Perdón. Excelente. No te preocupes. Es que hablando justamente del tema de educación, ¿cuál es el futuro de la educación? ¿Cómo podemos llegar a apoyar a las empresas familiares, a sus miembros y a esas nuevas generaciones que nos están viendo? Porque antes las carreras eran muy largas, las maestrías eran muy largas. Y como tú dices, ahora se aprende haciendo. Dios mío. ¿Cuál es tu posición? Y tenemos que dar una respuesta sin hablar de IA. Puedes hablar de IA, sí. Es que vamos a ver, yo creo que es parte de lo que estamos viviendo todos. Sí, es una realidad. En este momento del tiempo, todos estamos viviendo la sustitución de trabajo de personas por agentes de IA que están haciendo tareas de forma automática. Todos lo estamos haciendo en nuestros trabajos. Ahorita, eso está ocurriendo. Pero aguanta, ¿cuál es el plus? Y te digo esto solo para acabar la idea. Si alguien no tiene criterio, no tiene experiencia, eso hoy, no por le supuesto, sirve de nada. Por supuesto, que eso no, a ver, por supuesto, que eso hoy, que yo creo que hay un tema de una coyuntura muy particular, muy especial, de que justamente ahorita que está dándose el advenimiento de la IA en la realidad de todos. Hay mucha gente que está creyendo que el ser humano va a desaparecer de la vida de la empresa. No, el ser humano va a seguir existiendo en la vida de la empresa. Yo soy por lo menos una de esas personas fanáticas que cree que vamos para una mejor vida, porque los seres humanos dejaremos de hacer, con todo el cariño y respeto por quienes hacen tareas simples en la vida de la empresa, pero dejaremos de hacer tareas repetitivas. Tareas repetitivas, tareas que pueden hacer máquinas. Y los seres humanos vamos a dedicar a ser seres humanos, a interacción humana, por lo cual vamos a necesitar
seguir siendo personas, vamos a seguir necesitando tener capacidades como personas. Habilidades blandas. ¿Por dónde va el presente y el futuro de las cosas? Y esto es algo de la mano también un poquito con ciertas ideas. Saben que estuve de director de la escuela del IDE Business School como director también. Antes estuve en foros del mundo donde están hablando del futuro de la educación, el futuro de las universidades. Hay muchos que decían las universidades van a desaparecer. Porque es verdad, con este advenimiento de nuevas tecnologías, el rol de las personas va a cambiar mucho. Se necesita tener seres humanos que sean capaces de hacer optimizaciones matemáticas. Ustedes saben que soy ingeniero de producción y me encanta el mundo de las optimizaciones matemáticas y cosas de... Me encanta hacer estas pendejadas en clase y hacer sufrir a la gente con esto. Pero cuando hoy en día se lo das a una IA y la IA te va dando la optimización a milésimas de segundo, muchísimo más barato de lo que un humano puede hacer. Entonces, va a desaparecer el que los seres humanos ya no necesiten saber hacer cosas. No, yo creo que sí, los seres humanos seguiremos necesitando saber cosas. Seguiremos necesitando saber hacer cosas, sobre todo porque seguiremos auditando el trabajo que la tecnología podrá hacer. Pero se va a dar un cambio hacia seres que necesitan saber menos cosas a seres que necesitan ser más personas, y son seres como que más llenos de habilidades, actitudes y aptitudes, seres humanos más ricos. Yo creo que vamos a un mundo mucho más bonito, vamos a un mundo de seres humanos mucho más valiosos, y si toda la formación la dedicamos para allá, pues vamos a tener una sociedad más buena, una sociedad mejor. Yo soy optimista. Yo creo que se van a dar cosas terribles. El otro día estuve dando en la continuidad de alumni, de hecho traje un profesor del IES para trabajar en esos temas de inteligencia artificial, y quise al final lanzarle un mensaje a la gente de cuidado. Nosotros como empresarios tenemos que ser responsables porque esto va a provocar cambios potentes sobre las personas y esto va a impactar la vida de muchas personas ahorita, y traté de venderles una idea de un Armagedón que viene y que va a haber mucha gente que va a perder el empleo, porque puede ocurrir. Puede pasar. Y como empresarios ayudamos a construir la sociedad y tenemos que tener algo de responsabilidad para con los demás. Y va a ocurrir cosas y van a ocurrir cambios. Y en ese sentido solo quería mandar como un mensaje de seamos sensibles de que esto va a ocurrir, pero no quiero, cuando lo digo en el fondo, no soy pesimista. Creo que en el fondo van a salir bien las cosas e iremos a un mundo donde la necesidad de formarnos y aquellas necesidades de formación van a ir cambiando hacia eso que decías de habilidades blandas, seres humanos más ricos. No, gracias Daniel. Quería topar el tema aprovechando que nos acompañas, porque ¿sí? Tenemos que hacer otros podcasts también contigo. Perdón. Ahí yo sé. No. Excelente. Y Daniel, para ir cerrando un poquito el episodio, sí quisiéramos con Jonathan que nos ayudes con un consejo, con un mensaje, con tips para la audiencia, para esas nuevas generaciones que se están enfrentando a la IA, que se están enfrentando a una gobernanza diferente, que se están enfrentando a la problemática de la globalización, y tú que tienes muchos conocimientos ricos en este sentido de... Vamos a ver, gurú no puedo ser, ni brujo puedo ser como para hacer exactamente todo. Es bueno tu... Porque yo sí que creo que hay mucha incertidumbre en todo esto que puede ocurrir. El empresario... Pero, por supuesto, sí, vamos a ver, yo creo que no hay que perderle fe. Van a ocurrir cosas, y van a ocurrir cosas potentes, es verdad. Aquel que no está involucrando la IA en el día a día de su trabajo ya se quedó atrás. Hoy en día deberíamos estar optimizando los agentes de la IA. Ya no voy a aprender a ser agentes. No, macho, vas tarde. Ya vas tarde. Eso ya hace rato debería estar haciendo agentes de inteligencia artificial. Ya deberías tener 1, 2, 3, 4, 5 agentes donde lo cotidiano de tu trabajo lo hacen por ti. Ahora deberíamos optimizando agentes. ¿Y por qué no al día de mañana mandó 2 agentes a clase? Había una idea de un profesor que dice, ¿quién quita que ya no tengamos alumnos humanos y no tengamos agentes de inteligencia artificial como estudiantes en clase? Y vete a saber, esas cosas pueden ocurrir. Ahora, esto es una realidad que debería estar ya entrando en nuestras vidas. Ahora, ¿eso qué significa? Que
puede ser que se necesiten menos humanos durante un tiempo haciendo trabajos simples, que son los trabajos en los que los seres humanos, cuando hacíamos nuestros primeros añitos profesionales, lo hacíamos en la vida de la empresa. Sí, creo que la gran alternativa es convertirse en empresarios. Yo abriría ese melón como para decir, todos los jóvenes que se están formando hoy en día, fórmense en estas nuevas tecnologías, pero métanse en temas de emprendimiento. Traten de atreverse a pensar que si no va a haber empleo para mí, hacer su empresa y convertirse en empresarios de estas nuevas eras donde están haciendo el reto de la empresa del $1 billón sin empleados. Están cerca. Entonces vamos a una época en la que de alguna manera también la oportunidad de crear empresas se podrá hacer con un poquito de dinero y con mucha creatividad e ingenio. Por lo cual la oportunidad puede estar por ahí. Crea tu propia empresa. Interesante. Buen mensaje. Emprendimiento total. Sí. Tal cual. Gracias Daniel por habernos acompañado esta mañana. Siempre muy rico conversar contigo. Perdón por no ser más sucinto, porque saben que me enamoro de nada más y empiezo a soltar un botón de... Yo creo que en este capítulo pudimos explorar muchos temas de interés para los empresarios y el futuro. Te agradecemos mucho por tu tiempo, Daniel, y siempre bienvenido. Pues muchísimas gracias a todos, a toda la audiencia de ustedes y gracias por invitarme. Hasta la próxima vez si es que es posible.